¿Qué tal, niños? Buen día. Miren, vamos a dar inicio a esta primera sesión. En virtud de la pandemia, las clases las estamos manejando de la siguiente manera. Yo les grabo una clase el domingo, se las publico el lunes a primera hora para que ustedes tengan oportunidad de verlo con calma en alguna oportunidad del día, para que tengan más o menos idea de qué actividades se van a estar realizando, qué temas o bien bajo qué esquema se van a estar haciendo ciertas actividades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la presentación no creo que sea tan importante, ya habíamos trabajado en segundo semestre, si mal no recuerdo con ustedes, la extensión Calera. Ahora nos toca trabajar el submódulo 2 del módulo 3. Entonces, miren, ustedes por cuestiones de viabilidad o de mejor funcionamiento optaron por que se partieran los submódulos por parcial. Entonces, el submódulo 1, si tengo entendido que el profesor Rada se los impartió. De hecho, me imagino que hasta están por cerrar, están entregando calificaciones del primer parcial que corresponde a participar en la elaboración del estudio de mercado. Bueno, el submódulo 2, que es el que nos toca trabajar a nosotros, el submódulo 2 tiene por nombre participa en la estructuración del plan de negocio. Aquí yo tengo una pregunta nada más. Cuando ustedes estuvieron ya en tercer semestre, se supone que tenían que ya tener una idea de negocio, más o menos un proyecto, algún tipo de actividad, ya sea de vender algún producto o de fabricarlo en su defecto. No sé si todos estén en ese entendido. Si no es así, vayan pensando en uno porque el submódulo 2 tiene que ver con las cuestiones de viabilidad o factibilidad del proyecto que tengan ustedes en mente. Se supone que en el módulo quinto, que ya es cuando están en sexto, es la puesta en marcha, es decir, ese proyecto que tú tenías en mente, ya sea de manera individual o colectiva, es donde se culmina pues todo este proceso. Entonces para ello pues es importante que en cada submódulo le vayas a ir abonando a tu proyecto para que una vez que estés en sexto y lo pongas en marcha, se supone que ya lo estudiaste, ya definiste por qué si conviene, hiciste un estudio como yo me imagino que como el profesor Rada, si es viable o no, si la demanda lo exige, etcétera, etcétera. Entonces son datos pues que van a ir abonándole a su proyecto. Repito, si no es así, vayan pensando en uno para efectos de ir trabajando el submódulo 2. ¿De acuerdo? Miren, los criterios para evaluarlos van a ser los siguientes. Como nada más vamos a trabajar un parcial, es decir, el segundo parcial, que es el submódulo 2, es muy cortito y más porque se atraviesan las vacaciones. Estamos hablando de 5 semanas efectivas. Hay 2 que son de vacaciones, que nos parte un poquito la secuencia, pero bueno, así está el calendario. Vamos a hacer lo siguiente. Todas las actividades que hagamos, aquí les tengo yo de manera pues, clara y puntual cuáles son las evidencias que yo necesito para poder evaluarlos. Por ejemplo, en este parcial vamos a trabajar 8 productos de entrega. Conforme vayan avanzando las clases, van ustedes a darse cuenta qué productos o yo se los voy a solicitar, bajo qué características, cuáles son y cómo se van a evaluar. ¿De acuerdo? Entonces, el número 1 se denomina, es un glosario de términos o conceptos relacionados a nuestro módulo que estamos trabajando. Entonces, ¿qué yo busco aquí? Pues que tú tengas un dominio de esos conocimientos, de esos conceptos, perdón. Que sepas expresar con tus palabras de qué estamos hablando, porque muchas veces utilizamos un tecnicismo acorde o afín a algún área en específico del conocimiento, pero no toda la gente lo podemos entender con esas palabras o con esos términos. Entonces la idea aquí es que tú hagas un glosario, pero que lo expliques con tus palabras, por si una persona que no sepa nada de contabilidad, nada de proyectos, nada de un plan de negocio, nada de eso, tú le puedas explicar con peras y con manzanas y te lo puede entender sin que tenga el mínimo de conocimientos de esta área. Entonces es importante que entendamos los conceptos, no que los memoricemos. Les pongo un ejemplo así muy preciso y muy puntual. Cuando tú te memorizas algo, mientras lo sigas practicando, pues te lo sigues sabiendo. Por ejemplo, una poesía, ¿no? Si la sigues practicando, la sigues diciendo. Pasa el tiempo y se te van olvidando fragmentos o pedacitos, entonces ya se vuelve nada más que te acuerdas como de puros chispacitos de fragmentos de esa poesía. Aquí pasa lo mismo. Si tú te memorizas un concepto, una definición, pues mientras te la sigan preguntando o sigas leyéndola con frecuencia, es posible que puedas seguir diciéndolo de esa manera. A diferencia de que si tú entiendes ese concepto, si te lo preguntan 5 años después, aunque ya no lo hayas visto, pero entendiste el concepto, lo puedes explicar hasta con otras palabras, parafrasear un poco, poner ejemplos,
porque entendiste el concepto y lo puedes expresar de diferentes maneras y sin perder la idea y siendo muy claro. Entonces esa es la idea de esta primera actividad. Ahorita les voy a comentar cuáles son los términos que tienen primero obviamente que investigar y después con diferentes autores ustedes van a sacar su propia definición de esos conceptos, de esos términos. Tengo entendido que a estas alturas ya tienen todos el cuadernillo que vamos a trabajar. En ese cuadernillo vienen algunas definiciones. No significa que esas me vas a poner. Eso es para que te des una idea de más o menos qué es lo que tienes que buscar. Posteriormente, pues ya sea en internet, ya sea en algún libro, que consulten algún especialista, porque pues ya hay blogs y chats en internet, un montón de lugares donde pueden obtener información para efectos de que se hagan ustedes de opiniones de unas y de otras y ustedes puedan determinar de todas esas cosas cómo lo entendiste para que tú plasmes tu propia definición. Y esa definición no que la memorices, que la entiendas, porque no, de nada no tiene caso que pongas un término en tu glosario y pases tal cual algo que investigaste. Eso no tiene tanto utilidad, me refiero, porque ahí estás transcribiendo algo que leíste, no algo que entendiste. En cambio, si está expresado de manera escrita, pero con tus palabras, esa es una señal de que sí entendiste la definición. Sabes explicarlo con tus palabras. Te quedó claro ese concepto, ese tecnicismo, esa palabra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar. La ponderación de los criterios es el siguiente. Por ejemplo, son 8 evidencias de aprendizaje las que me van a entregar, dentro de las cuales todas ellas suman un 40% del total de la calificación. Ojo, niños, no nada más es entregarla, tiene que cumplir los requisitos que se les dice al momento de que se encarga, es decir, que cumpla con lo que se solicitó, que esté completa, que esté entregada en tiempo, porque muchas veces piensan que por el hecho de que ya lo mandé. No, espérate, lo mandaste, pero yo lo tengo que revisar. Si no cumple con los requisitos, va bajando el puntaje, entonces ya a lo mejor no es el 40, ya puede ser un 30, un 20, un 10, e incluso puede ser un 0%, porque a lo mejor no cumple con nada de lo que te pedí. Y ustedes erróneamente tienen la idea de que pues ya lo mandé, ya tengo mi 40%. No, es de lo que cumpla con lo que se solicite, ¿de acuerdo? Entonces, el 40%, repito, es estas evidencias de aprendizaje que les voy a estar encargando pues semana con semana, ¿de acuerdo? Ahorita por lo pronto estamos en este apartado, que es elaborar un glosario. Este glosario no termina la primera semana. Este glosario termina hasta que vayamos a culminar el segundo parcial. ¿Por qué? Porque cada vez que veamos un tema nuevo, van a surgir nuevos términos, nuevos conceptos, nuevos tecnicismos que tienen que ir enriqueciendo su glosario. Repito, el glosario es con sus palabras. No es que transcriban lo que investigaste, no. Vas a investigar para hacerte de información de diferentes autores, de diferentes personas, de diferentes enfoques o puntos de vista. Una vez que hayas leído y analizado cada una de ellas, tú redactas con tus palabras tu propia definición. No para que te la aprendas de memoria, sino para que cada vez que te lo pregunten lo puedas expresar hasta con naturalidad, porque te quedó claro el concepto, lo entendiste, más no lo memorizaste. ¿De acuerdo? Entonces, este es un tipo de evaluación formativa, porque apenas estamos iniciando el proceso de que se están formando en esta área, a nivel técnico obviamente. Se va a evaluar con una lista de cotejo. La lista de cotejo son, digamos, los elementos que yo considero. De entrada, que lo entregues en tiempo. Segundo, que reúna los requisitos que te solicité. Por ejemplo, si se les pidió tal cosa y me estás entregando, entonces ese punto ya no lo cubrió. ¿De acuerdo? Que sea clara tu idea, que sea coherente, que tenga congruencia, porque a veces ponemos muchas cuestiones que no tienen sentido, entonces no se entiende la idea. Entonces, si no cumple con esas cosas, pues ya va quitándole puntos a tu trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que cumplir con lo que se solicita para efectos de que tengan una calificación o un porcentaje lo más completo posible, ¿de acuerdo? Entonces, miren, vamos a pasar, dijimos 40%, las evidencias de aprendizaje, que son estas. Al final del curso, yo les pido un ensayo. Ese ensayo van a tener que integrar los conocimientos que generaron durante el segundo parcial. Ese ensayo tiene una calificación o una ponderación del 20%. Entonces, 40 más el 20 ya va el 60, ¿de acuerdo? Bien, pero estas son actividades, digamos, de responsabilidad, de entrega, de investigación, etcétera. Pero yo también tengo que evaluar conocimientos. Entonces, para evaluar conocimientos, yo lo hago a través de un examen escrito.
Entonces ese examen tiene un valor del 30%. Ese se hace al final del curso, bueno, al final del parcial, que nos tocaría a nosotros el 2. Es un examen de opción múltiple, meramente de conocimientos. Aquí, como la forma como estamos trabajando, no puedo poner un trabajo en equipo porque no estamos de manera presencial, entonces me limita mucho a hacer ese tipo de cosas. Un examen de conocimientos en línea, con ciertas características que acercándose a la fecha se las voy a comentar. Y por último, el 10% restante para que sea el 100 es una autoevaluación. Yo les mando un formulario, les pido que sean lo más honestos posibles para efectos de que puedan realmente plasmar allí su evaluación hecha por ustedes mismos. ¿De acuerdo? Eso tiene un valor del 10%. De lo que tú te califiques, eso, un 10% de eso equivale a tu calificación total. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este es el cuadernillo que todos deben de tener a estas alturas. Aquí expresamos el módulo que estamos trabajando, participa en la elaboración del plan de negocio. Este es el submódulo que nos compete, participa en la estructuración del plan de negocio y la competencia profesional que nos establece. Participa en la elaboración del estudio de mercado para el plan de negocio. Repito, estudio de mercado ya lo vieron con el profesor Rada en primer parcial. Eso lo vamos a enriquecer con lo que vamos a ver en este segundo y con lo que vean conmigo y lo que vieron previamente con el profesor Rada lo van a enriquecer aún más con el submódulo 3. ¿De acuerdo? Bueno, a diferencia del componente básico, que son las asignaturas del tronco común, aquí no son tanto, digamos, contenidos específicos o centrales o generales. Aquí se establece a través de situaciones porque se supone que esta formación es para el componente profesional. Entonces, estas son las situaciones que vamos a abordar durante este segundo parcial. Obviamente, esto pues, de algún modo no es tan desconocido porque hemos visto algunos términos en segundo o ya los vieron en tercero o incluso ahorita en cuarto, pero en el primer parcial los están abordando. A lo mejor lo han escuchado y no detallado a fondo, pero no es desconocido el vocabulario, ¿de acuerdo? Entonces, de entrada, repito, si no tienen su plan de negocio hecho a estas alturas, es decir, que no tengan la idea de qué es lo que quieren hacer, vayan haciéndolo de una vez porque es necesario para esta actividad, ¿de acuerdo? Hay algunos que se formaron en equipos o no sé si les permitieron que fuera de manera individual, como ustedes hayan decidido organizarse, pero que ya lo tengan y que no lo vayan a cambiar. Con ese plan de negocio que estableciste, me parece que desde tercer semestre o cuarto semestre, es el que vas a llevar a puesta en marcha en sexto, en el módulo 5, que es donde concluye los componentes o los módulos profesionales de la carrera que eligieron. Entonces, empezamos. Las situaciones que vamos a estar abordando son las siguientes. No me quiero entretener mucho porque esto pues lo pueden leer en casa con calma. Esto nada más es como una orientación, una asesoría general, porque tenemos clase los miércoles, los jueves y los viernes. Ojo, niños, es importante este aspecto. Yo sé que no todos están en condiciones de conectarse en línea. Entonces, oye, me va a poner falta. Miren, a mí que más me gustaría que tenerlos de manera presencial. No se puede. En línea tampoco es posible porque no todos tenemos las mismas condiciones, las mismas oportunidades o incluso hasta, he visto que hasta los profes batallan con el internet, con la luz, con la energía eléctrica también. Entonces, los miércoles y jueves la clase es a las 11 y el viernes, no, los 3 días, miércoles, jueves y viernes es a las 11, nada más lo que cambia es el número de horas. Repito, como muchas de estas actividades son de investigación o son por su cuenta, de nada me sirve tenerlos conectados 3 horas seguidas. No es funcional, porque es lo mismo que a lo mejor yo haría en clase, pero en clase pues obviamente ahí los veo que están trabajando. Aquí como me apagan cámaras, no sé si están conectados realmente o si nomás dejaron activado la clase y se fueron, etcétera. Entonces no se puede hacer de esa forma. Entonces lo que hacemos es, de esos días, elegir uno, que obviamente me voy a poner de acuerdo con ustedes, para poner una sesión de donde se aclaren dudas. Esta es la clase que yo les mando cada lunes. La analizan, ven su material, investigan por su cuenta, me van mandando las evidencias. Cada cosa que se encargue ese lunes tiene fecha de entrega el próximo viernes y así sucesivamente. La siguiente semana, el lunes, les mando una clase parecida a esta, donde se explica qué se va a hacer, de qué manera, etcétera, y el viernes siguiente me lo tienen que entregar. ¿Cómo lo van a hacer? Miren, bueno, ahorita ya me imagino que lo están viendo hoy, este lunes, yo estoy grabando ahorita en domingo, pero yo les voy a mandar un código con su tutor para que se puedan incluir o ingresar a Classroom, al submódulo que estamos trabajando.
Yo sé que hay personas que a lo mejor dicen, es que yo no tengo computadora en casa, yo no tengo internet en casa. Bueno, tenemos que tratar también de asesorar a esos estudiantes. Entonces, la manera de cómo me van a mandar los trabajos puede ser de dos maneras. Puede ser que los subas a Classroom o bien que me mandes las evidencias a través de WhatsApp. En la carátula del cuadernillo viene mi número de celular y viene un correo electrónico. Pueden hacerlo por esas tres vías. A mí se me hace un poquito más práctico por WhatsApp a las personas que no tengan Classroom, por ejemplo, porque es más inmediata la respuesta o la relación. En cambio, si no estoy en casa, no puedo abrir el correo, no les puedo contestar en ese momento y por el celular sí. Entonces, si me llega un mensaje a través de WhatsApp, en ese mismo momento puedo aclarar la duda o puedo retroalimentar en el caso de alguna tarea que me hayan mandado en ese momento, ahí sí se puede. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos ese es el esquema cómo vamos a estar trabajando. Yo subo el video el lunes, les mando la liga con su tutor. Ustedes tienen esa semana para trabajar las actividades y a más tardar el viernes me envían las evidencias, ¿de acuerdo? Según cómo se solicite. Entonces hasta ahorita, como va a ser nada más una semana y luego 2 de vacaciones, sí les pido que el viernes, antes de irnos de vacaciones, tengan entregada la actividad porque si no, de otra forma no tiene validez. Si me lo entregas, ya sea durante el periodo vacacional o cuando regresemos, ya no vale porque se supone que esta actividad estaba marcada para la primera semana de clases, antes de irnos de receso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces estos son términos que van a ir alimentando su glosario que se les está pidiendo. Una vez que ustedes decidieron qué plan de negocio, qué negocio quieren, dónde lo van a establecer, hay que hacernos las siguientes preguntas. Tenemos que definir qué es la ubicación a nivel macro y micro. Eso lo tienen que investigar. Aquí abajito viene algo como para que se dé una idea de lo que es. Esto no lo voy a retomar aquí porque nos llevaría demasiado tiempo. Esto lo pueden leer con calma en su casa. Van a investigar a qué se refiere la ubicación a nivel macro y micro refiriéndonos al plan de negocio. ¿Qué es lo que van a hacer? Una vez que lean la definición, tanto que yo les puse en el cuadernillo como las que investiguen por su cuenta, con sus palabras en ese glosario van a describirme qué es lo que se entendió. Es decir, después de leer 3 autores, 4, los que hayas buscado, tú vas a deducir y vas a decir, ok, ya entendí lo que es, voy a escribir lo que entendí con mis palabras, no transcribir alguna de esas definiciones que encontré. Es tu propia definición. ¿De acuerdo? Los siguientes conceptos que van a integrar ese glosario es ¿qué es un proceso de producción? Puedes buscarlo en internet, en un libro de costos, en un libro de industrias, donde tú gustes. Sí me gustaría que sean mínimo 3 fuentes a las que hayas buscado. ¿Por qué? Porque si te encasillas a una sola definición, te vas a ir con el criterio de un solo autor. Y la idea es que tú tengas un panorama general de cualquiera de estos conceptos. Ojo, niños, ese glosario, al final, tienen que ponerme las referencias bibliográficas de dónde buscaron. Si fue en internet, ponerme ya sea el URL o bien la publicación de ese contenido. Si es un libro, pues qué libro, de qué autor, qué edición, para yo tener una idea de dónde estás buscando. En dado caso de que haya necesidad de retroalimentar algo, te puedes decir, mira, aquí a lo mejor te estás yendo por otro lado porque este autor habla de estas cosas y necesitamos bien que se incline sobre estas otras. ¿De acuerdo? Entonces, primer concepto, después, bueno, segundo concepto, después de nivel macro y micro, refiriéndonos todo al plan de negocio, que es un proceso de producción. Puedes explicarlo, puedes poner un ejemplo de no tanto una definición, sino puedes como medio platicarlo, pero de manera escrita. ¿Qué es? ¿Qué es lo que entendiste de tu investigación? ¿A qué se refiere el concepto infraestructura? Sería otro de los términos. ¿A qué se refiere el concepto materiales? ¿A qué se refiere el concepto materia prima? ¿A qué se refiere insumos o bien servicios necesarios? Esos conceptos incluso puedes poner ejemplo de cada uno de ellos para que quede más claro. Si por ejemplo alguien te dice, oye, no entiendo tal concepto, pero si yo tengo ejemplos de eso, quizás con los ejemplos le dé la definición sin que se la diga como tal la definición. Los ejemplos ya lo encasillan o lo contextualizan a lo que él pretendía aprender. Entonces ya lo sitúo yo en un lugar donde, ok, ya entendí. Si me estás dando estos ejemplos, entonces ya asocio yo la definición, sin que yo le diga la definición como tal. Le puse un ejemplo nada más. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí estos 2 puntos, estas 2 situaciones, son las que se tienen que entregar a más tardar el próximo viernes. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de que si hoy es 22, pues para el 26 tendría que estar entregada ya sea en Classroom o bien mandándome una evidencia fotográfica
a WhatsApp. Niños, por favorzote, cada que me envíen una evidencia, y más si es por WhatsApp, pónganle nombre completo, la carrera y el plantel, o sea, si es el plantel sede o la extensión, porque tengo 8 grupos, entonces muchas veces me mandan la actividad, pues ¿de cuál grupo será? No tengo la menor idea. Entonces de repente se me acumula tratar de investigar de quiénes son, y lo que hago es que mejor me los brinco, los que no tienen nombre, y después vienen los reclamos. Oiga, es que sí se lo mandé. Pues sí, pero no me pones nombre. Si no me pones nombre es difícil que yo pueda saber quién me lo mandó. Porque como no doy de alta en el teléfono quiénes, pónganme el nombrecito abajo. Nombre completo, carrera y en que si están en plantel sede o en la extensión. ¿De acuerdo? En dado caso que resulten dudas, que espero que no porque la actividad es muy simple, es investigar esos conceptos y plasmarlos en un glosario con tus palabras, no tiene la mayor complicación. En dado caso de que hubiera dudas, están mis datos en la carátula del cuadernillo o bien por el chat de Classroom. ¿De acuerdo? Hoy es domingo, bueno, estoy grabando en domingo, pero el lunes a primera hora les voy a mandar con su tutor el código de la clase para que puedan ingresar y ahí va a estar publicado más o menos lo mismo que están visualizando aquí en la pantalla para efectos de consulta, de preguntas, respuestas, retroalimentación, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay dudas, mucha suerte. Les doy la bienvenida a este segundo parcial. Como saben, no hubo necesidad de presentarnos, ya nos conocíamos. Mi nombre es Pedro Velázquez Valle y mucha suerte, mucho éxito. Hasta luego.